Jesús no escribió una sola línea. No dejó cartas, libros ni discursos redactados de su puño y letra. No existe ningún texto firmado por él, ningún testimonio directo. Todo lo que hoy conocemos sobre su vida, sus ideas, sus acciones y sus supuestos milagros proviene de terceros, de hombres que vivieron años o incluso décadas después de su muerte. Y sin embargo, esa figura sin voz escrita propia se convirtió en el símbolo más poderoso de la historia de Occidente. No por su vida, sino por su muerte. No por su palabra, sino por su sangre. No por su pensamiento, sino por su cruz. La cruz es hoy un icono universal. Está en iglesias, en cadenas, en altares, en banderas, en lápidas, en tatuajes, en edificios públicos. Se cuelga del cuello, se pinta en la frente, se eleva sobre catedrales. Se ha convertido en un símbolo de esperanza, de redención, de salvación. Pero la cruz no era símbolo de fe. Era símbolo de castigo. Era un método de ejecución brutal, reservado para los enemigos del imperio. Una forma de muerte lenta, humillante, diseñada para escarmentar, no para glorificar. Que la figura central del cristianismo sea un hombre crucificado habla más del poder del relato que del acto en sí. Jesús no fundó ninguna iglesia. No construyó templos, no nombró cardenales, no escribió dogmas, no organizó liturgias. Recorrió aldeas, comió con marginados, desafió a los líderes religiosos, predicó en las calles. Su mensaje era incómodo. Hablaba de justicia, de entrega, de amor al enemigo, de renunciar a las riquezas. Criticaba la hipocresía de los religiosos, denunciaba la corrupción del templo, desenmascaraba la fe vacía de rituales sin corazón. Por eso lo mataron. No porque fuera Dios, sino porque incomodaba a los poderosos. Su muerte fue política. Y su vida, una rebelión contra las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Pero esa vida rebelde fue sepultada por la narrativa de la muerte redentora. El cristianismo primitivo no se centró en lo que Jesús enseñó, sino en lo que representó su supuesta resurrección. El símbolo no fue su vida coherente, sino su final sangriento. No importó tanto que Jesús dijera, ama al prójimo, sino que muriera, por los pecados del mundo. La cruz eclipsó al mensaje. El mártir sustituyó al maestro. El sacrificio sustituyó al ejemplo. Y así, el seguimiento de su camino fue reemplazado por la adoración de su figura. El símbolo se impuso al contenido. Se construyó una teología basada en la sangre. Un sistema de salvación centrado en la muerte de un inocente. La idea de que un hombre tenía que sufrir para que otros fueran perdonados. Y así nació el negocio de la redención, el pecado original, la necesidad de un salvador, la culpa heredada, el sacrificio vicario. Conceptos que no provienen de la boca de Jesús, sino de Pablo y otros intérpretes posteriores que convirtieron su muerte en estructura religiosa. Jesús fue un disidente. Un marginado. Un hombre pobre, sin título, sin armas, sin poder. Pero su nombre se convirtió en estandarte de imperios, justificación de conquistas, bandera de cruzadas, símbolo de colonización. La cruz, que era castigo, fue transformada en gloria. Se pervirtió su sentido original para volverla útil al poder. Ya no representaba a un hombre asesinado por oponerse al sistema, sino a un sistema que decía tener derecho divino para gobernar en su nombre. El símbolo fue domesticado. La cruz se volvió institucional. El cristianismo institucionalizó el martirio. No le interesaba tanto lo que Jesús dijo sobre los ricos, sobre los hipócritas, sobre el perdón real, como la utilidad de su imagen sangrante. La teología que lo rodea enseña que sin su muerte, no hay perdón. Que su sangre limpia, que su sacrificio es necesario. Se construyó una fe basada en un crimen divinizado. La adoración a un acto de violencia. Y se olvidó que Jesús mismo dijo que prefería misericordia antes que sacrificios. Que su reino no era de este mundo. Que quien viva por la espada, morirá por ella. ¿Y si no hubiera cruz? ¿Y si Jesús no hubiera sido ejecutado? ¿Seguirías creyendo en él, si no hubiera muerto por ti? ¿Si no te ofreciera salvación gratuita? ¿Si no prometiera vida eterna a cambio de devoción? ¿O te resultaría menos impactante? La cruz emociona. Mueve culpas. Vende redención. Pero vivir como Jesús vivió, eso cuesta. Eso exige. Eso incomoda. Es fácil besar una cruz. Difícil es cargarla en el sentido en que lo propuso, renunciar al ego, amar al enemigo, dar sin esperar. Seguir su camino, no solo pronunciar su nombre. Porque en su mensaje original no había fórmulas mágicas, ni repeticiones vacías, ni ritos obligatorios. Había confrontación directa con la injusticia, había compasión activa, había ruptura con el sistema religioso dominante. La cruz fue un castigo del poder. Pero el cristianismo la convirtió en trono.
La clavaron en el centro de las catedrales, la pusieron sobre coronas, la imprimieron en escudos. La cruz se volvió arma de control. Ya no denuncia al imperio, lo representa. Ya no grita por el inocente asesinado, ahora lo oculta tras incienso y solemnidad. ¿Y si Jesús hubiera muerto de viejo? ¿Sin violencia, sin espectáculo? ¿Lo seguirías igual? ¿Te movería su mensaje, o te aburres si no viene envuelto en sangre y redención? La verdad es que el cristianismo moderno necesita el drama. Necesita el sacrificio. Porque si la fe se basa en imitar la vida de Jesús, muy pocos pasarían la prueba. Es más cómodo creer que alguien ya pagó por ti, que puedes seguir como estás, solo con repetir un credo, asistir a misa o culto, y depositar dinero en el lugar correcto. Eso no transforma. Solo entretiene la conciencia. Jesús no dijo, adórenme. Dijo, síganme. No pidió templos. No pidió rituales. No exigió diezmos. Pidió compasión, justicia, perdón. Pero eso no genera poder. No construye imperios. No llena auditorios. Por eso lo reemplazaron por el símbolo de la cruz. Porque una imagen es más fácil de controlar que una vida coherente. La imagen se comercializa. La vida, no. La imagen se estandariza. La coherencia personal exige transformación profunda. Hoy, millones veneran la cruz, pero ignoran lo que representaba para quienes la vieron en tiempo real. Era terror. Era represión. Era advertencia. No era esperanza. El cristianismo la lavó. La limpió. La convirtió en adorno. Y con ella limpió también la imagen de un Jesús radical, incómodo, subversivo. En su lugar dejó a un Salvador genérico, amable, aceptable para todos los sistemas, compatible con el poder, con las jerarquías, con los dogmas impuestos desde arriba. Pero Jesús nunca fue funcional al sistema. Fue su antagonista. Por eso lo mataron. Y por eso su figura fue reconstruida desde el poder, no desde su mensaje. Lo que queda hoy es una versión pulida, comercial, domesticada. Una figura blanqueada, europea, con ojos celestes, que nada tiene que ver con el judío oscuro que caminaba entre marginados y confrontaba a los religiosos de su época. Ese Jesús real fue enterrado. El símbolo que quedó en su lugar sirve para decorar, no para confrontar. ¿Y tú, a cuál Jesús sigues? ¿Al que cuelga de una cruz, o al que vivió sin lujos, sin títulos, sin miedo a la verdad? ¿Adoras el símbolo, o caminas el camino? Porque una cosa es llevar una cruz en el cuello. Otra muy distinta es cargar con las consecuencias de vivir como él vivió. Y eso no da prestigio. Da rechazo. Da conflicto. Da soledad. Pero también libera. Porque no estás atrapado en una religión, sino caminando en la coherencia. El símbolo de Jesús no está en una cruz. Está en la entrega diaria. En la coherencia radical. En la resistencia al poder corrupto. En la misericordia activa. En el amor que incomoda. Ese Jesús no necesita templos. Solo necesita corazones dispuestos a no traicionar su mensaje original.